Son las 11:15 de la mañana en todo el país. Estamos en comunicación vía Zoom con el doctor Roberto Canessa. Su nombre ya no necesita más participación, un destacado profesional de la salud en Uruguay que, bueno, ha estado también en esto vinculado a la pandemia muy activo. Doctor, buen día. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo les va? El Bien. audio se interrumpe un poco de ustedes. ¿Se interrumpe nuestro audio, nuestra voz? Ahora lo escucho bien. Bien, perfecto. Bueno, le daba la bienvenida, doctor. Un gusto, un honor que esté compartiendo con nosotros unos minutitos. Queríamos hablar un poco con usted a propósito de esta donación del Hospital Sheba de Israel, el más grande de equipos médicos, y también la colaboración de recursos humanos. Yo el otro día lo escuché a usted hablar en un programa argentino con Paulino Rodríguez en La Nación, y usted contaba cómo fue el origen de esta ayuda. Me gustaría que lo compartiera con nuestros televidentes. Bueno, cuando hay solidaridad, grupos grandes de personas, surgen muchas ideas. Se iba a inaugurar el INOT con el doctor Nicolás Nin y en el grupo de los Cristian ahí decidimos darle una mano con cosas, ¿no? Microondas y para usos médicos y alguien dijo ¿qué te parece si le pedimos ayuda a Israel? Enrique Cadena, yo conozco un amigo que tiene un amigo que está en Israel. Vos, Roberto, también vas a llamarlo por teléfono y bueno, no hay peor gestión que lo que no se hace. Y así llamamos a Mick Gutkin, que su padre nació en Uruguay, que vino después de la guerra y venía todos los años a Uruguay. Y después hizo una muy buena carrera en Israel y está de número 2 del hospital Shiva, que es un hospital de 2.000 camas en Israel, que ahora están cerrando muchas de sus instalaciones porque con el éxito de la vacuna están quedando los lugares libres, ¿no? Y bueno, fue un trámite así, entre compromisos, amistades profesionales y personales, que se gestó esta ayuda a Uruguay. ¿En qué consiste, doctor? Bueno, primero empezamos con equipamiento, pensando que había muchas cosas que estaban en desuso y además de alta tecnología que se ha avanzado en la enfermedad, porque hoy en día, al principio pensamos que los respiradores eran lo más importante, que nos íbamos a quedar sin respiradores y después vimos que lo importante son las máscaras de alto flujo, de darle bastante oxígeno a mucho volumen. Cuando el paciente inspira le manda una bocanada de oxígeno y eso retrasa el uso del ventilador y ellos tenían esos Vapotherm que nos mandaron y después grúas para pacientes, que es algo que en el coronavirus es importantísimo. Normalmente los pacientes en CTI, con 2 o 3 enfermeros entrenados, lo podés levantar y cambiarle la sábana y hacerle la higiene, pero en estos casos que tienen coronavirus es necesaria una grúa, que es una especie de cuna, que lo levanta y permite limpiar la cama, ¿no? Ujú. Doctor, ¿a qué atribuye usted? Porque, a ver, Uruguay, un país chiquitito y sin embargo se abre grandes puertas en el mundo. Esta es una clarísima. Otra fue la intervención ante China o interceder ante el gobierno chino para que donara vacunas a la Conmebol. ¿A qué lo atribuye usted? ¿A las largas tradiciones de cooperación que tiene Uruguay para con el mundo? ¿A la solidaridad que ha mostrado nuestro país? ¿A que estamos bien vistos, que nos quieren? ¿Cuál sería la explicación? Y es todo eso, yo creo que somos un país respetado, chiquito, pero prestigioso y entonces hace que la ayuda sea más fácil. También con un poco de ayuda nos cambian los números, ¿no? Fíjate que países de 30, 40, 50 millones de habitantes, 1 millón de vacunas no cambia nada y acá 1 millón de vacunas de China casi llega al 30% de la población, o sea que frente a los demás gobiernos somos un país, pero nuestras necesidades son mucho menores que otros países. Más fáciles de satisfacer, digamos que sería un cambio chico llevándolo a un plano vulgar. Sí, con una manito que nos dé, nosotros arrancamos, ¿no? Claro. A- Además de una trayectoria, el Estado de Israel gesta su independencia por el voto de Uruguay en las Naciones Unidas, y eso Israel lo recuerda. Y después, en el caso de Amit, su abuelo vino de la guerra sin nada a Canelones, y su hijo se crió en Uruguay hasta los 22 años. Y dice, escucha una canción muy linda que se llama Sueño en Español porque se acuerda de Uruguay, en donde vivió hasta esa edad, y Amit lo fue ahí está Amit, lo están viendo,
lo fue trayendo todos los años. Pasamos por el Parque Rodó y dice, en Uruguay no cambia nada, qué lindo. Acá venía yo con mi abuelo, ¿no? Entonces hay raíces y hay Claro. tradiciones y hay sembrado, que Uruguay sembró con gente en el mundo que ahora ocupa cargos encumbrados y se acuerda del cariño que recibió en Uruguay. Qué bueno que es eso, ¿no? Recordar los orígenes o recordar las cosas que han sucedido antes para, en este caso, bueno, retribuir. Allí veíamos en Torre Ejecutiva, creo que fue cuando, los integrantes o algunos de los integrantes de los recursos humanos calificados israelíes que llegaron a Uruguay dieron una suerte de conferencia de prensa. Quería profundizar un poquito más en esos recursos humanos. ¿Quiénes vinieron? ¿Qué es lo que van a hacer o lo que están haciendo? Bueno, sucedió algo muy interesante porque cuando ellos me dijeron, vamos para ello, pensé, se nos vienen, ¿cómo atajamos esto? Además me dijeron, queremos estar 24/7, es decir, 24 horas al día, los 7 días de la semana trabajando en Uruguay. Entonces había que hacer una importante agenda. Y bueno, hablamos con el Ministerio de Salud Pública, que lo pusieron al gerente general de ACE, Eduardo Henderson, con todo su equipamiento para hablar con los diferentes CTI del Uruguay, públicos y privados. Después en el Hospital de Clínicas, bueno, lo llamé a Álvaro Villar, que nos une una amistad, de que era muy buena oportunidad de un hospital universitario, de hermanarse con un hospital como el de allá. Como te decía, ahí en las escalas, con la colaboración de ese hospital, nosotros podemos levantar muchísimo el Hospital de Clínicas. Y bueno, nos recibió con una comitiva muy simpática. Y lo gracioso fue que uno de los médicos que estaba ahí conocía a uno de los médicos de CTI porque habían estado juntos en Israel. ¿Qué haces acá? ¿Cómo andás? Pero vos no estabas en Israel. Bueno, esas pequeñas cosas que le van dando solidez a las relaciones, ¿no? Claro, sin duda, y que capaz que es difícil lograr con otros países, con otras dimensiones y además, como usted señala, con otro historial, ¿verdad? Porque evidentemente, por ejemplo, en el caso de Uruguay e Israel tienen un historial de cooperación y de amistad, más allá de algunos chisporroteos políticos y diplomáticos de los últimos tiempos, de las últimas semanas, digamos, pero en definitiva hay una tradición riquísima que se comprueba en estos casos, ¿verdad? Porque perfectamente Israel podría haber donado sus equipos a otro país o no haberlos donado, haber hecho otra cosa y sin embargo eligió este camino tan altruista. Doctor, hay una diferencia porque Israel, primero, que a Uruguay ya le había donado equipos informáticos pre-pandemia, ya había tenido una ayuda, y además Israel también con equipos ha colaborado, equipos para combatir el COVID a otros países, pero tienen que volver al hospital. Y en el caso de Uruguay, ¿van a quedar los insumos? ¿Cómo es eso? Sí, con la India ellos están colaborando y con Ahí está. África han ido en misiones. Bueno, lo que pasa es que acá no fuimos por la vía burocrática, que es de alto vuelo, pero de lenta marcha, ¿no? Sí, nosotros tendríamos que haber solicitado a través de la embajada o de la vía diplomática o Ministerio de Relaciones Exteriores, y bueno, lo hicimos ahí más directo. Yo le dije a mí, andaba a ver al hospital de mantenimiento, hay cosas que todos los hospitales tienen cosas que son suficientemente buenas como para no tirarlas, pero que no están necesitándose en el hospital, y eso es lo que nosotros pedimos, ¿no? Doctor, un elemento acá clave tiene varios componentes, ¿no? Por un lado, lo que sean las medidas del gobierno, lo que sean los instrumentos que se disponen para ayudar a la gente, una cantidad de aspectos que hacen a lo que es las acciones que toma un gobierno y del otro lado tenemos la respuesta de la población, sin entrar en consideraciones políticas. ¿Pero usted cree que el pueblo uruguayo ha sido respetuoso, ha tenido una conducta responsable? Y digo esto porque usted protagoniza una campaña publicitaria que tiene una fuerte carga emocional, usted junto a los otros sobrevivientes de los Andes, bueno, uno los escucha y dicen, si lo dicen estos tipos, realmente a uno le entra el mensaje porque ya es muy sabido todo lo que han pasado ustedes con la tragedia de los Andes y ese mensaje que dan desde ese teatro vacío pero que está lleno de contenido, bueno, de alguna manera tendría que tener una incidencia, un peso importante en la conducta de la población. ¿Usted cree que esto y todo lo que se ha hecho ha sido suficiente para tener una conducta responsable de la población uruguaya? Bueno, es muy respetable que todas tengan opiniones diferentes, ¿no? Y gente que no quiere vacunarse. Yo les digo, nos vemos en el CTI, porque
cuando se enfermen y haya que internarlos, el lugar donde van a llegar va a ser el cuidado intensivo y ahí van los que trabajan por sus manos y los ricos, como decían Machado, ¿no? Los ríos van a la marca, ahí es el morir y ahí vamos todos, porque esto es una cascada en la cual el virus va tomando gente y un porcentaje va a ir al CTI, o sea que todo ese riesgo que se toma de no vacunarse puede tener consecuencias lamentables, es decir, podrás tener todo el compadreo y todas las teorías y todas las situaciones que tiene, pero tu cuerpo, si lo agarra el virus y salís sorteado, vas a ir al CTI y ahí nos vamos a encontrar y ahí vamos a tener que darle una mano a los médicos y las enfermeras que están desbordados por una enfermedad que de repente te tiene un mes con un tubo metido en la garganta. Yo creo que la gente no se da cuenta lo que es estar intubado en un CTI, que no te podés mover, que te sedan, que tenés que estar quieto, te cuesta respirar. La pasás espantoso, espantoso la pasás. ¿Vale eso la pena? Por algún efecto secundario remoto en una vacuna, que hay miles de millones de personas vacunadas. Sí, yo respeto las opiniones, pero ¿vale la pena que te pase eso con algo tan sencillo como no contagiarte y vacunarte? Esa es la reflexión que me merece. O sea que no te vas a escapar porque pienses que te es capaz de vacunarte esta vuelta. Está bueno, ¿no? Hay que escuchar detenidamente sus palabras y analizarlas, porque además usted de su profesión como médico, que merece toda la atención de la población, porque es un profesional de la salud, bueno, además usted tiene experiencias de vida que le han hecho profundizar en ciertos razonamientos y equilibrios y prioridades de la vida, ¿verdad? Que uno siempre tiene que mirar a los referentes, a los que saben, a los que han pasado por situaciones complicadas. Y hablando de situaciones complicadas, hoy leímos un titular de que la pandemia está llamada a ser la peor situación sanitaria desde las pestes del siglo XVIII. Estamos en pleno siglo XXI. ¿Cómo se puede explicar que ocurra esto con todo lo que ha avanzado el mundo en materia sanitaria, tecnológica, educativa, etcétera? Y bueno, se nos escapó la tortuga, ¿no? Nunca se puede tener todo agarrado, ¿no? Y bueno, otra cosa que aprendimos cuando fui a visitar el INOT es que ataca gente joven, ¿no? Sobre todo si tienen sobrepeso. Estaba mirando un muchacho de 28 años, diabético, ventilado, con toda la vida por ese flagelo, ¿no? ¿Por qué nos pasó? ¿Cómo nos pasó? Eso ya pertenece al pasado. Ahora estamos acá y tenemos que mirar para adelante, ¿no? Es como el cuento de los troperos que iban con una vaca y dice, esa vaca recién parida, no sé si va a llegar y se viene la noche. Y dice, mire González, haga una cosa, las casas quedan para adelante. Así que ahora no es momento de lamernos las heridas, sino de echar para adelante, de hacer las medidas que hay que hacer, de vacunarse, de cuidarse, de no juntarse con la gente. Si el ómnibus está lleno, no te juntes, no le des un beso al nieto, lamentablemente. Cuídate de esas cosas. El virus no es un cohete a la luna, sino que viaja por el contacto, sobre todo del aire que se comparte con alguna de las personas, ¿no? Así que bueno, es un tiempito de hacer los deberes, no es tampoco tan terrible como tener que ir a la guerra o ser un soldado, pero sí está en juego la vida. Sin duda. Doctor, capaz que usted con su opinión nos puede ayudar a entender. Recién estábamos viendo un planiferio, un mapa del mundo con el comportamiento del COVID y llama poderosamente la atención un continente como el africano, que el año pasado era, bueno, de alguna manera un anticipo de una tragedia humanitaria y sin embargo es el continente que está en mejores condiciones mundiales. ¿Cuál podría ser la explicación? Un continente que tiene por un lado población joven, pero por otro lado de extrema pobreza. Y bueno, lo que pasa es que África es un continente gigantesco, no sé las estadísticas qué confiables son y después realmente tiene que entrar el virus para poderse contagiar. De repente al no tener tanto contacto con la gente de afuera y estar aislados, no llega un portador que los contagie. Yo creo que es por ahí la cosa, como pasaba en Uruguay al principio, que estábamos todos muy contentos de no contagiarnos y pensábamos que éramos unos capos y después empezaron a haber reuniones y a ver conglomerados y todas esas cosas y nos empezamos a contagiar a un ritmo vertiginoso, más el afloje que tuvimos de pensar que con la vacuna alcanzaba. Es decir, si empezás a estudiar por qué suceden las cosas, vas a encontrar
razones. Yo creo que África tiene esas ventajas de no estar tan comunicado con el mundo como sucede con las grandes ciudades, como pasó con Nueva York, como pasó con San Pablo. Yo creo que Burundi debe estar bastante aislado y por eso están en cierta manera blindados de no infectarse tanto. Sí, recién veíamos, por ejemplo, un país como Tanzania que tiene cero contagio. O sea, está en un verde fulgurante, no tiene contagios de COVID. Bueno, eso es muy extraño, ¿no? Eso es muy extraño. Hay que ver qué tipo de estadísticas se hacen y si se están llevando a cabo. Y bueno, y capaz que es un caso de estudio que más adelante sale algún gen que los hace inmunes a la enfermedad, porque evidentemente, de la misma manera que todos tenemos huellas digitales diferentes, tenemos un sistema inmunológico diferente que nos hace una sensibilidad diferente a lo que es el coronavirus. Tal cual, pero bueno, evidentemente eso que usted señala es muy importante, el tema de las estadísticas, ¿no? ¿Quién y cómo las elabora, con qué información para, bueno, generar confiabilidad o no? Doctor, usted, yo lo dije al comienzo, usted dedica mucho tiempo a hablar en los medios de comunicación, porque es una persona que le gusta comunicar, que tiene buen vínculo con todos los medios del Uruguay, y además porque usted es una persona de referencia, de respeto por su profesión, por su historia de vida, pero usted ¿qué conclusión saca? ¿Usted siente que decir, bueno, hoy salí en los medios o me di cuenta que mi aporte es importante? ¿Usted siente que genera algo en la población? Bueno, la gente responde, yo por mí no saldría más, realmente es pesado todo esto, pero doctor, somos de tal medio, no sé qué, nos da una manito, Acá, puede, incluido Canal puede 11. Canal 11, viste, una mano ahí en Punta del Este, que he pasado tan linda época, tantos fernandinos, tantos amigos argentinos que hay ahí en ese momento, y lo hago por dar una mano, viste, como vas por la carretera y ves que alguien pichó el auto y necesita una llave, y eso es lo único, porque la alta exposición no te aporta nada, te voy a decir, y bueno, y te pones en el ojo de la mira de que te den algún palo, pero bueno, pero tampoco por no hacer eso, evitar de que la gente se contagie, me parece una indiferencia que no va con mi conciencia. Es para agradecerle, doctor, su postura y su forma de razonar, ¿no? Porque usted está poniendo de usted a cambio de nada, pero simplemente para ayudar, para dar una mano, ¿no? Que es un espíritu realmente fabuloso. Para cerrar la entrevista, porque bueno, ahora me dejó un poco avergonzado de seguir abusando de su tiempo. Toda esta gente que vino de Israel, ¿hasta cuándo se va a quedar? No, se fueron el domingo. Ah, Nos se fuimos fueron, al bien, bien. aeropuerto, le dieron una vueltita por Punta del Este, ahí los muchachos de la Cole de Uruguay se pusieron la celeste y marcharon ahí, pudieron disfrutar Qué de lo bueno. lindo que estaba ahí. Yo le tomaba el pelo a Miti, le digo, che, loco, viniste acá a bacanear, ¿no era que venías a trabajar? Y dice, ¿vas a ir al aeropuerto? Sí, me quiero asegurar de que se vayan y no que se queden, porque la verdad que lo hemos pasado muy bien y la enfermera quería quedarse en Uruguay. Le digo, mira, acá tengo lugar en casa. Hizo contacto con muchas enfermeras de Uruguay, se sembraron contactos a través de ellos directamente, que es lo que ahí está la querida Morilla, que hizo contacto con enfermeras y las están invitando para ir allá a Israel, ¿no? Porque lo único que hay que hacer es, bueno, conseguir el pasaje. Yo le dije a ver si tenían un lugar en el hospital allá y dijeron que sí. Es decir, al final las cosas terminan siendo mucho más simples de lo que parece cuando existe una calidez humana de los dos lados que se encuentran. Qué bueno. Doctor, yo le quiero agradecer profundamente su tiempo, su deferencia, su generosidad, todas las palabras que ha compartido con nosotros y bueno, mandarle un saludo a la distancia y bueno, esperemos no quitarle más tiempo de ese tiempo tan precioso que tiene usted para su vida, para su familia, para su trabajo. Gracias de todo corazón. Bueno, acá me están esperando los nietos que están como locos para salir un poco a correr al jardín. Salen Bueno, afuera y parece que estuvieran unos potrillitos corriendo por todos lados. Les mando un abrazo grande y vamos arriba. gracias. Disfrute de los nietos, doctor. Gracias, muy gentil. Que le vaya muy bien. Qué bueno, hay que saber leer y hay que saber escuchar, ¿no? A uno le quedan cosas de este tipo de entrevistas, ¿no? Todos sabemos quién es Roberto Canessa. ¿Quién no conoce a Roberto Canessa? Como médico cardiólogo, una eminencia, pero además como ser humano, ¿no? Y además como
un cristiano que sufrió la tragedia de los Andes, ¿no? Que sobrevivió a esa tragedia y convivió con el dolor, con la muerte, con todo eso siendo muy joven, y que a lo largo de su vida profesional siempre ha tenido este perfil. No, él mismo dice, la verdad que no, exponerme, no, la verdad que esto es cansador, porque sí, lo llaman de todos lados. Yo ya lo he visto, yo cité un programa argentino, pero lo he visto en todos los medios uruguayos, porque ha salido en todos los canales, ha hablado en todas las radios, le han hecho nota en todos los medios gráficos, pero lo he visto también en otros países, le han hecho notas en España, en México. Bueno, es él y todos los sobrevivientes tienen dimensión planetaria, ¿no? Porque son conocidos en todo el mundo, pero en definitiva, que en medio de esta pandemia donde hay gran confusión y hay una cantidad de profesionales y un montón de cosas, que sigan teniendo en cuenta a un profesional de la talla del doctor Canessa, es un orgullo para el Uruguay. Y bueno, y habla muy bien de él, de que a pesar de toda esa carga de decir, bueno, a mí la alta exposición no me reporta nada, le reporta cansancio, exponerse a que le den palo, que he escuchado también, seguramente ustedes, que le dan palo por lo que dijo, porque sale tanto, porque es un doctor mediático, por un montón de cosas que le dan palo, y se expone. ¿Y él qué necesidad tiene? A esta altura de su vida, ninguna, pero está aquello de colaborar, aquello de ayudar. El ejemplo ese del que está pinchado o parado al costado de la ruta, que ni lo conoces, pero es eso de ser generoso, de ser empático con el otro. No, andás a ver, no, que se arregle solo. Siempre tenemos de repente una excusa para no brindar una mano. Bueno, ha quedado demostrado que con el doctor Canessa no es así. Y bueno, a pesar de que ya tenga las paciencias agotadas, gracias al doctor Roberto Canessa por atendernos. Volvemos con nuestro móvil. Florencia, adelante. Marcelo, así es, bueno, como les adelantamos más temprano, estamos aquí para compartir con ustedes esta conferencia de prensa que finalizó hace unos minutos aquí en la Cámara de Comercio de Maldonado, donde distintos representantes e integrantes de ASEM estuvieron expresando la situación que están viviendo por la pandemia, por la suspensión de sus actividades y pidiendo, por favor, poder retornar a su trabajo. Para conversar y conocer estos testimonios estamos con Carolina Fein, que es la presidente de ASEM, y Fernando Acosta, que es vicepresidente también. Bueno, muchas gracias a ambos por recibirnos. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿cuál es el principal pedido que se hace hoy en esta conferencia de prensa al expresar, a dar a conocer la actual situación que están viviendo? Bueno, la conferencia tuvo dos premisas fundamentales. Una es que se sepa la situación en la que estamos y poder volver a trabajar. Y la segunda es, bueno, anunciar, un poco ya lo habíamos hablado con Marcelo en un Zoom que hicimos, que las medidas económicas no fueron suficientes. La vuelta al trabajo, sin duda, es lo más necesario porque ninguna medida económica va a sustituir el volver a trabajar. Entendemos que la situación sanitaria no es la mejor, pero también entendemos que trabaja todo el mundo menos nosotros. Entonces, pedimos eso, pedimos trabajo en las mismas condiciones que el resto de la gente. Bueno, representantes de distintos sectores, ¿no? Se han unido a este reclamo. Hablamos de eventos de transporte, de gimnasios, de artistas, que están todos en la misma situación. Sí, desde el 23 de marzo, en la última conferencia que se hizo, se nos cerró hasta ahora, hasta el 16 de mayo, más de 40 días sin trabajo, a el deporte, todos los espectáculos públicos, camionetas escolares también nos acompañó, las camionetas turísticas. Y bueno, a más de 40 días de este cierre, las medidas económicas que anunciaron no han sido efectivas. Todavía no las vimos. Y para explicarle también al que está del otro lado, ¿no? Porque uno escucha las medidas y capaz que no es tan tangible, ¿no? O decir, hablando en números, que ustedes también bien lo aclararon y lo informaron en la conferencia. ¿Qué les puede contar sobre este tema? Bueno, anuncian, por ejemplo, el 100% del descuento de los aportes patronales a los pagos del BPS. Ese descuento de aportes patronales en una empresa promedio equivale a 1.000 pesos contra un pago de 7.000, o sea, no nos modifica la aguja. Ese descuento, cuando una empresa tiene que volcar 13.000 o 14.000 pesos en impuestos, 1.000 pesos de descuento hacen que uno no pueda hacer los pagos. O sea, es un poco mentiroso, si se quiere, decir que se está ayudando a las mini pymes y a las empresas a salir adelante cuando el monto total de todos los descuentos, BPS, DGI, luz, agua, Antel, asciende a más o menos 6.000 pesos, cuando una empresa en realidad tiene de costo fijo 60 o 70.000 pesos.
no llega ni al 10%, no se pueden mantener las empresas con estas medidas económicas, hay una tendencia absoluta de que el sector desaparezca y por eso estamos en esta lucha, tratando de pelear y tratando de salir adelante. Fernando, ¿cuál es la solución o el primer paso, la primera salida que ustedes ven viable ante esta situación? La primera salida viable que encontramos, como dijo Carolina, es empezar a trabajar. Es fundamental empezar a trabajar, porque si no empezamos a trabajar no podemos pagar créditos, no podemos pedir nada, no armamos reestructura, no tenemos nada si no empezamos a trabajar. El segundo paso es que el gobierno notifique claramente que se puede empezar a trabajar, porque cuando nos habilitaron a trabajar hace unos meses atrás, por un lado pedían que no se reunieran y por el otro lado nos habilitaban a trabajar. O sea, hay que ser claros con los mensajes. Nosotros, los mensajes nos encantan cuando nos dan una posibilidad, pero cuando esa posibilidad no se baja a tierra es lo mismo que nada, ¿no? Algo también que mencionaban y que hacían hincapié en la conferencia es el por qué no o la situación que tiene el departamento de Maldonado, diferencia capaz de distintos departamentos del país, principalmente de Montevideo, ¿no? Sí, la cantidad, por ejemplo, de personas que tenemos con contagio, que es muchísimo más baja. Nosotros hemos cumplido con los protocolos establecidos por el gobierno siempre y se han generado 0 contagios dentro del sector cuando nos habilitaron a trabajar. Digo, en definitiva, también el desconocimiento de que este es un rubro que tiene franjas de trabajo fuerte y mesetas muy chatas de trabajo durante una cantidad de meses en el año, en el que cada vez que nos hacen perder una zafra nos hacen perder medio año de trabajo. O sea, digo, es fundamental para nuestro trabajo tener tiempo de poder desarrollarlo a largo tiempo, porque cuando un cliente viene a averiguarte algo, no te viene a averiguar para mañana. Si tú mañana me habilitas a trabajar, nosotros mañana no empezamos a hacer eventos, sino que vamos a empezar a hacer eventos dentro de 3, 4 meses, porque la gente te está consultando con mucho tiempo para adelante. O sea, eso es fundamental, que se empiece a ver cómo se reactiva el sector y que las medidas reales que nos están prometiendo se hagan efectivas y que valgan la pena, porque si no es lo mismo que nada, ¿no? ¿Han podido reunirse con algunas autoridades en las últimas semanas sobre estos temas? En realidad, mira, a eso queríamos llegar, porque Maldonado no solo tiene las fiestas, tiene el turismo también muy castigado y por eso hoy nos juntamos con todos. Necesitamos que Maldonado, como gobierno departamental, haga fuerza a nivel nacional para que esto de alguna vez por todas se reactive. Nos hemos reunido, sí, con el intendente nos dice que es un decreto nacional y es correcto, pero necesitamos que los representantes de nuestro departamento hagan un poco de fuerza para tratar de salvar esta situación. Nos hemos reunido ahí puntualmente con algunos actores y algunas personas, con la ministra de Economía, había conferencia Zoom la semana pasada, nos prometió un protocolo a través del Ministerio de Salud Pública para poder trabajar, pero no hay nada concreto, son todas ideas, ganas seguramente, pero no hay ninguna realidad concreta. ¿Se estima cuántas empresas o pequeñas empresas, medianas empresas están involucradas en estas medidas, en este parate, digamos, en el departamento? Yo no sé mucho de números. Lo que sí se informó que de los 900 millones de dólares que se dijeron en la conferencia que iban a ser destinados a los sectores más necesitados, el 14% de esos 900 millones de dólares iban a ser a las áreas más afectadas. No sé decirte si es suficiente o no. La realidad es que más de la mitad de los salones, que es el rubro en el que estamos nosotros, cerró. Casi el 70% de las empresas vinculadas dio la baja a sus empresas, o sea que cuando empecemos no solo va a haber una informalidad importante, sino que vamos a tener un rubro lleno de cuentas y lleno de deuda. Y tenemos una tendencia importante a que el sector desaparezca, ¿no? Bueno, muchas gracias a ambos por su tiempo y ojalá reciban prontas y positivas novedades próximamente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Marcelo, nosotros seguimos con ustedes allí con más información en el estudio. Muchas gracias, Florencia. Qué situación, ¿eh? La verdad que escuchando a nuestros entrevistados, quedamos sorprendidos. Los datos que da Carolina son estremecedores, ¿no? La mitad de los salones que han cerrado, más de la mitad, y el 70% de las empresas que han dado de baja. O sea, es un sector que hoy está devastado. Y como decía el entrevistado, que señalaba a propósito de si nos habilitan, no es que, bueno, mañana ya estamos organizando eventos. O sea, empezar a poner en funcionamiento toda esta maquinaria va a llevar mucho tiempo, pero los datos son devastadores realmente de las consecuencias que ha tenido
la pandemia, que está teniendo la pandemia en esta asociación de, bueno, quienes organizan eventos, quienes se dedican a todo esto que está paralizado desde marzo del 20. Bueno, realmente muy complicado. No sé cuánta ayuda van a precisar para poder reflotar a todas esas empresas, para poder volver a emplear a toda la gente que trabajaba. La verdad que es muy preocupante la situación, es comprensible lo que manifiestan cada vez que conversamos con ellos. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias a los entrevistados también por brindarnos bueno, esta fotografía de lo que está sucediendo en este sector de la actividad como de repente en tantos otros. Gracias, volvemos contigo más adelante. Tengo aquí unos mensajes para compartir, pero lo voy a dejar para más adelante porque estamos en comunicación con la psicóloga Silvana Giachero. Ella es bueno, licenciada en psicología y especialista en bullying. Silvana, es un gusto recibirte otra vez aquí en nuestro programa. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Ya hemos hablado contigo varias veces de bullying, de mobbing, digo, estas prácticas tan dañinas que las tenemos entre nosotros, que muchas veces no nos damos cuenta, no las detectamos, nos hacemos los distraídos, no sabemos cómo abordarlas. En fin, hay una cantidad de características que complejizan más la situación. Y yo te escuchaba el otro día cuando te preguntaban, bueno, esto de la pandemia de alguna manera disminuyó los niveles de bullying, y vos decías de ninguna manera. No hay que confundirse porque si bien ya existía el ciberbullying, porque lo hemos hablado contigo varias veces, digamos que ahora se incrementó. Si antes era, bueno, la mitad del bullying se hace presencial en los liceos o en los trabajos o en los lugares de estudio y la otra mitad es a través de las redes, bueno, ahora la disminución de la presencialidad disparó el indicador del ciberbullying. ¿Qué información tenés tú? ¿Qué se está haciendo al respecto? Bueno, mira, sí es cierto lo que tú decís, los chicos que venían sufriendo bullying, muchos de ellos se cortó con la no presencialidad, pero otros se dispararon más y comenzaron con los stickers de la página cuando hacen las clases presenciales. Lo que hacen comúnmente es comentan, ponen fotos del chico y comentan y después lo agregan al grupo de WhatsApp para que él vea lo que están comentando y después lo sacan. Y es una de las cosas más comunes que se está viendo y es una tortura terrible porque en el niño genera una sensación de adicción en el sentido de, ¿viste? Cuando ves una película de terror pero no querés verla, pero al mismo tiempo querés ver qué pasa después. Y cuando él quiere ver qué pasa después, le cortan y lo sacan del grupo. O sea que cambió en cuanto a una modalidad mucho más, más tortuosa, ¿no? Y a su vez sabemos que cuando pasa a las redes el bullying, eso va dominando o contaminando toda la vida de la persona, no es solamente en el horario de clase que lo sufre. Ahora, otra de las cosas que está pasando es que los niños que vienen sufriendo de bullying no han sentido un alivio estando en su casa, ¿no? Entonces, cuando vuelven a la presencialidad, eso genera otra vez, dispara todo lo que tiene que ver con la ansiedad, los trastornos del sueño, los trastornos alimenticios, el estar en estado permanente de hipervigilancia, lo que deriva en dolores de panza recurrentes, dolores de cabeza recurrentes, el no poderse concentrar, el estar irritado, el estar angustiado por cualquier cosa que los desborda. Entonces, una sintomatología que había remitido vuelve a dispararse y los padres a veces no se dan cuenta porque los chicos no lo cuentan, ¿no? Entonces hay que estar muy atento a esta sintomatología porque realmente es un infierno. Yo siempre digo, los adultos que sufren de mobbing, por ser adultos, tienen la posibilidad de ir a un abogado, de ir a un psiquiatra, a un psicólogo, pedir una licencia médica, incluso hasta cambiar de trabajo, ¿no? Pero los niños están atrapados en ese infierno y se ven obligados a vivirlo todos los días de su vida, ¿ah? En una etapa donde hay un desarrollo del aparato psíquico, un desarrollo del cerebro, y estamos dañando ese cerebro, porque todos sabemos que el bullying genera estrés postraumático y cambia las estructuras del cerebro, el estrés postraumático,
derivando después en una diversidad de patologías, ¿no? Más allá del daño a la autoestima, a la valoración de sí mismo, a la ansiedad que empiezan a generarle los vínculos, el rechazo a poder estudiar y el no poderse concentrar. Pero esto a lo largo de la vida, si no se cura en ese momento el estrés postraumático y se soluciona esa situación, la que lamentablemente siempre terminamos sacando a la víctima del centro de estudio para protegerlo, a largo plazo puede derivar en trastornos de personalidad y también en patologías como la depresión o los trastornos de ansiedad, ¿verdad? O sea que es bastante grave porque estamos exponiendo a una tortura a un niño frente a la mirada de todos, ¿tá? Y no estamos haciendo absolutamente nada por ahora en el Uruguay. Yo te iba a preguntar a propósito de la crueldad de todo lo que estás describiendo tú, que bueno, el otro día también te escuchaba decir de que bueno, cuidado porque muchas veces hay modelos de bullying en el seno del hogar, en el seno de la familia, y eso se transmite. ¿Cuál sería la explicación sociológica, psicológica, psiquiátrica, cognitiva, hereditaria, genética, no sé cómo quieras llamarle, para entender por qué tanta crueldad? Porque eso que contabas tú de lo que le hacen a los niños, de incluirlos en un grupo para torturarlos y después eliminarlos, esa crueldad, ¿qué explicación podría tener? Bueno, esa crueldad nos toca a nuestro lado más oscuro, ¿verdad? Que todos lo tenemos, o sea, ahí parte el problema. Mientras no reconozcamos que todos somos parte del problema, no vamos a encontrar la solución, porque bullying hay en todos los centros de estudio y todos ven y todos participan. Por eso las campañas de prevención que estamos trabajando ahora, que estamos iniciando y que la pandemia nos ha cortado un poco, va justamente en el marco de que si el acosador no tiene nadie que se adhiera a él, no puede acosar, porque el acosador es cobarde y por eso utiliza del grupo y va generando ese mimetismo y va convenciendo a los demás para que no sientan culpa justamente de que la víctima se lo merece. Esa es la explicación por la cual los demás se van sumando, ¿tá? Porque el hostigador los mimetiza, los convence, y si no, a través del miedo, ¿no? Si no lo hago, me dicen algunos chicos, si no me sumo, si no me río, entonces después van a ir por mí, ¿tá? Entonces, lo que es más triste es no he logrado entender por qué los centros de estudio no trabajan el bullying, por qué no trabajan en una prevención seria, por qué no reconocer que en todos los centros de estudio hay, y eso no hace que un centro de estudio sea malo o menos malo o más bueno, ¿tá? Tiene que ver con las relaciones humanas. Entonces, hasta que no nos enfoquemos y asumamos que todos somos parte del problema, no va a haber una solución en el Uruguay. Nosotros tenemos que entender que el ser humano muchas veces se une frente a un enemigo común, ¿no? Son movimientos de masa, que se le llama el chivo expiatorio, que prenden fácilmente porque la humanidad está sentada en esas dinámicas, ¿no? Tú acordate que las religiones, cuando empieza la humanidad, el humano en sociedad, por decir de alguna manera, y aparece esto de sacrificar a alguien del grupo para entregárselo a un dios, ¿tá? Está en la base, ¿bien? Entonces, la creencia es que si sacrificamos a alguien y nos unimos contra un enemigo en común construido por un depredador, entonces los demás vamos a estar felices y tranquilos cuando lo expulsemos del grupo. Y en realidad el problema está en el grupo y están las personas que se suman. Nosotros ahora presentamos un proyecto de ley, presentamos uno de bullying y uno de mobbing, hace una cuestión de un mes más o menos. El de bullying ya está en la Comisión de Educación y es más, ya estoy citada para el miércoles que viene a participar de la comisión para asesorarlos técnicamente. El de mobbing no sé todavía si se ha movido o no, pero lo bueno que esto fue rápido. Tú imagínate que nosotros en el año 2016 presentamos el primer proyecto de ley de bullying en el Uruguay, específico de bullying y de ciberbullying, porque hay otros de convivencia escolar que no están enfocados específicamente en el bullying, que es una materia muy, muy específica, y nunca se movió, nunca llamaron absolutamente a nadie, quedó totalmente paralizado como si no hubiésemos presentado nada. ¿Cuál es el mensaje que se mandó a la población? No nos interesa el bullying, ¿tá? Por lo tanto, si no hay un mensaje desde arriba, desde el gobierno, desde el Estado, de decir, si en el mundo cada 3 chicos uno lo está sufriendo y en el Uruguay tenemos datos que 3 de 10 lo sufren, o sea, no estamos mandando un mensaje muy alentador. Y el bullying termina siendo entonces, de alguna manera, la escuela de todas las violencias, porque ahí el chico
sabe que se tiene que unir a la patota para que no se lo hagan a él, aprende a aislar, aprende a agredir a otros. Entonces, ese aprendizaje de la violencia lo aprenden en la escuela también, y no estamos haciendo absolutamente nada. Esperemos que el proyecto de ley salga bien y que podamos avanzar en una política de prevención, porque el proyecto de ley está enfocado puramente en la prevención como lo más importante, no en la sanción, que sí lo hay cuando hay una denuncia y el colegio no hace absolutamente nada, pero específicamente en planes y campañas de prevención. Es muy llamativo esto de que haya estado durante prácticamente 5 años dormido ese proyecto, cuando es algo vox populi del gran problema que se genera con esto, ¿no? Que para cerrar, Silvana, porque sé que te tengo que liberar porque tenés otros compromisos profesionales, pero esto del bullying existió siempre, ¿verdad? Lo hemos hablado, lo hemos escuchado en nuestras ruedas de amistades, de familiares. En la época de la escuela se le hacía bullying al gordo, al flaco, al alto, al que usaba lentes, al que estudiaba mucho, al que no estudiaba nada. O sea, servía prácticamente que cualquier excusa como para hostigar. En aquel momento no existían las palabras moving, bowling, o sea que estas terminologías no existían, pero la práctica perversa existió siempre. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en el último medio siglo que ha evolucionado hasta, bueno, situaciones extremas incluso de alumnos que se han quitado la vida, ¿no? Sí, el 19% de los suicidios en adolescentes es por bullying, en Uruguay. ¿Ah? Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pasaron muchísimas cosas, ¿no? Pasó que la violencia se hizo más sutil, por ende más perversa, más invisible, se naturalizó. Pasó que los maestros y los profesores han perdido un poco de autoridad, lamentablemente, hay que volverlos a posicionar y a reivindicar. Pasó que el desarrollo de los centros de estudio privado, lo cual convirtió a la educación en un negocio con el cual comparto, no estoy diciendo que esté mal, todo lo contrario, ¿no? Pero eso hace que muchas veces los colegios no quieran asumir que hay bullying por miedo a perder alumnos, por ejemplo. O sea que han pasado muchísimas cosas, pero sobre todo cuando uno no frena la violencia, no la identifica y no la sanciona, entonces la violencia crece porque se va desarrollando, ¿no? En nuevas modalidades. Y a su vez las redes le vino a dar ese toque de mayor perversión, como tú bien decís, ¿no? Tal cual, el componente de las redes que cuando tienen un sesgo perverso, nocivo, son impredecibles, ¿no? En cuanto al daño que pueden causar y las consecuencias que, sin lugar a dudas, son devastadoras. Una herramienta bien usada y una herramienta mal usada. La misma herramienta como tiene dos consecuencias claramente distintas. Silvana, yo te quiero agradecer una vez más por tu gentileza, por tu tiempo, por tu conocimiento, y vamos a ver qué pasa con este proyecto, ya que el miércoles vas a ir a la comisión. Seguiremos en semanas sucesivas conversando contigo a ver si ahora de una buena vez por todas se le puede echar luz a este tema y que se cristalice en una ley. Muchas gracias. Quería agregar que sí. La campaña que estamos haciendo de bullying está en Instagram, estamos en la fase de sacar fotos con personas conocidas con el hashtag BullyingUy, ya no estás solo, ya no te calles. Ya hicimos el himno que lo grabamos ayer en Mezcla, hicimos el backstage ayer con 2 niños que se suman al coro, bien. Les va a encantar, todo puede cambiar, ¿no? Se llama, entonces le va a encantar porque tiene un jingle muy contagioso, que en definitiva lo que buscamos es que los chicos se apoderen de ese himno, lo lleven a las escuelas, lo canten en las escuelas, lo puedan bailar, lo puedan escenificar, y bueno, es otra forma de ver de todos estos años que venimos trabajando, a ver por dónde nos podemos seguir metiendo para que realmente prenda la línea de trabajar seriamente en lo que es la prevención del bullying y generar que no estén rotos por culpa de estas dinámicas, ¿no? ¿Dónde está disponible la campaña, Silvana? En Instagram, BullyingUy. En Instagram, bien. Y bueno, estamos esperando, hace poco estuve reunida con el presidente de la República y también, entre tantas cosas que le planteé en cuanto a mi preocupación por la salud mental de los uruguayos, era
si se podía hacer esta campaña oficial, quedó en ver y revisar, y bueno, tengo las esperanzas de que una vez que tengamos el himno podamos avanzar en que realmente sea un mensaje que venga desde el gobierno para que lo demás pueda funcionar más aceitadamente, ¿no? Mencionaste algo que salta como un temazo para abordar y sos una persona idónea, indicada para hablar, lo que es la salud mental. Es un tema tan vasto que siempre fue de importancia, pero que ahora se ha visto tremendamente agudizado por los efectos de la pandemia, el aislamiento, la soledad, la pérdida de familiares, las consecuencias biológicas que tiene esta pandemia sobre la población, etcétera. Así que ya tenemos vallas y tema por delante para hablar, además de seguir profundizando en esto a lo que le dedicas tanto tiempo. Silvana, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación, muy amable, y Con mucho saludos a gusto. todos. Gracias, igualmente. Hasta pronto. Bueno, Silvana Giachero, una gran profesional que ha abordado el tema del mobbing y del bullying, perdón, y que, bueno, además de escribir libros, ha dado charlas, hace talleres, trabaja en redes sociales, ahora con la virtualidad, presentaron proyectos de ley, bueno, está convocada a la comisión parlamentaria el próximo miércoles para asesorar técnicamente a los parlamentarios y que, bueno, ya que desde el 2016 estaba durmiendo esto, ojalá que en este 2021 vea la luz. Hacemos una pausa muy breve, no se vayan que ya estamos otra vez con ustedes.